Mire, hay un dato importante que nos pone el escenario y nos marca el reflejo de la situación del tejido productivo en Andalucía. Disculpe, señor Alonso, perdón, es que he cometido un pequeño error. No son 10 minutos, pero son 6 minutos, ¿no? Perdón. Los 8 minutos son... Pues nada, usted disculpe 6 minutos. Por este... Me van a sobrar todo por ahí. Le van a sobrar a usted dos, pues me alegro por la exposición. Disculpe. Lo que decía, el escenario del tejido productivo en Andalucía, fíjese que el 97% de todo el tejido productivo son autónomos, micropymes y pymes hasta 20 trabajadores. Ese es el modelo productivo de Andalucía, ni más ni menos. Bien. En el escenario actual, en el que a los que se han considerado que realizaban actividades esenciales se les ha permitido trabajar, evidentemente con una merma de ingresos abrumadora, porque se ha producido un shock de demanda en tanto en cuanto la gente confinada pues no ha podido gastar. Y luego a aquellos que se les ha obligado a cerrar, evidentemente el nivel de ingresos ha sido cero. Bien. Las líneas de avales alivian porque inyectan liquidez y alivian ante esa merma de ingresos. Pero ojo, la línea de avales no deja de ser una deuda a corto plazo, con lo cual alivia, pero no cura. ¿Qué es lo que cura? Pues ni más ni menos aquello que desde la Administración se le pide al Gobierno de España, fondos no reembolsables. A los autónomos lo que están pidiendo son fondos no reembolsables. Principalmente están pidiendo lo que piden siempre, agilidad administrativa, que no se le pongan palos en la rueda y que se les permita trabajar, sin tener el acoso constante de la Administración sobre su hombro. Pero están pidiendo fondos no reembolsables porque ante esa paralización de ingresos, pues evidentemente sus facturas siguen pagándolas, sus gastos siguen pagándolos. Sus frigoríficos tienen la necesidad de seguir llenándolos. Y casualmente, tanto a los autónomos como a los trabajadores, dentro del tejido de la cadena del todo el tejido productivo, son los eslabones más débiles de esa cadena. Tradicionalmente siempre pasa así. Trabajadores y autónomos son los que normalmente suelen pagar el pato de la situación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los 300 euros que ustedes han dado a los autónomos, claro, ante una sequía, un vaso de agua alivia, evidentemente. Pero no es sustancioso, es totalmente insuficiente. Los fondos públicos son los que hay, son los que son. Pero lo que sí hay capacidad es para elegir dónde se invierten los fondos. Y nosotros ya desde nuestro grupo hemos manifestado por activa y por pasiva que en la racionalización del gasto público es esencialmente importante ahora mismo, igual que lo es dotar de fondos no reembolsables a los autónomos, a las micropymes y a las pymes. Es lo que están pidiendo a gritos y es lo que van a paliar y a evitar que cierren. Fíjese el dato que daba, por ejemplo, la ATA a nivel nacional. 300.000 autónomos van a cerrar su negocio este año. En Andalucía, en el último cuatrimestre hemos perdido más de 10.000 autónomos. Son los generadores de empleo. La administración pública no es la generadora de empleo. Los generadores de empleo son los autónomos, las micropymes y las pymes. No puede ser que dependan del erario público 21 millones de personas y solo 10 millones aporten. Eso es un modelo fallido. Y el que lo quiera ver, bien, y el que no lo quiera ver, pues tendrá que elegir entre ese modelo o no cobrar una pensión el día de mañana. Es así de sencillo, son números y son cuentas. Así de sencillo. Con lo cual, para no extenderme más, señora consejera, ¿qué le pedimos desde nuestro grupo? Le pedimos que ayude con fondos no reembolsables a ese tejido productivo, agilidad administrativa, por supuesto, estímulo a la inversión y sobre todo que a la hora de establecer las políticas de gasto público nos dejemos de gasto superfluo, gasto innecesario, gasto paralelo, gasto estructural
Tenemos que, en definitiva, señora consejera, como usted muy bien sabe, recortar todo aquello del árbol que no produce, todo aquello del árbol que lo único que hace es impedir que las ramas vigorosas saquen sus frutos. Señora consejera, en manos del Gobierno está elegir, como decimos últimamente, si generar pobreza y miseria o generar estímulo, inversión y oportunidades de futuro. Y esa elección está en dónde destinar el gasto público. Señora consejera, bueno, esta comparecencia va muy al hilo de la anterior, pero yo me gustaría preguntarle algo. ¿Qué haría usted con 680 millones de euros en su consejería? ¿Se imagina tener en su consejería 680 millones de euros? Y le digo en su consejería porque es lo que establece la sentencia judicial de los ERE, que fueron malversados y prevaricados. 680 millones de euros que tenían que haberse destinado a políticas de empleo. Debe de ser muy difícil, yo lo entiendo que debe de ser muy difícil, siendo del PSOE en Andalucía, hablar de políticas activas de empleo o de planes especiales de empleo. Debe ser muy difícil, sobre todo cuando tienes bajo tu hombro, o sea, encima de tu hombro, una mochila de una sentencia en la que te han condenado 2 expresidentes, una exministra y 16 ex altos cargos. Y todo ese dinero ha salido de la Consejería de Empleo, malversado y prevaricado. No es una conjetura. Esto que estoy diciendo yo ahora mismo no son las acusaciones que hace, por ejemplo, por parte de la Adelante Andalucía, que estigmatiza el campo poniendo encima de la mesa que haya situaciones de esclavitud, sino que lo que yo estoy diciendo como portavoz del Grupo Parlamentario Vox es un hecho objetivo y concreto, basado en una sentencia judicial. Así que imagínense qué haríamos con 680 millones de euros. Muchísimas cosas haríamos con ese dinero. Venir aquí, a esta comisión, a poner en valor las políticas del Gobierno central, un Gobierno que hasta la fecha lo único que ha hecho con esta tierra ha sido tener una postura sectaria y totalitaria, y usted lo sabe, el Gobierno lo sabe. Todavía no ha mandado un céntimo a Andalucía, ni un céntimo. Ha prometido mucho, 16.000 millones de euros para toda España, pero todavía no ha mandado ni un céntimo. 100 millones de euros, ni un céntimo. Se apoya en Europa, y Europa ahora tiene que mandarle dinero, pero no se fía del Gobierno, no es un Gobierno fiable, consejera. El Gobierno del PSOE y de Podemos no es un Gobierno fiable. Y que venga el PSOE a hablar de políticas de empleo cuando de noche, o sea, lo que viene diciéndose tradicionalmente con nocturnidad y alevosía, se firma la reforma laboral con filoetarra y comunista, debe ser tremendamente difícil hablar de empleo, siendo el PSOE. Muy difícil. Y venir aquí a esta comisión a poner en alza las medidas del PSOE, un Gobierno que engaña, miente y que es negligente, un Gobierno que una noche nos acostamos con 28.000 fallecidos, lamentablemente, y a la mañana siguiente amanecemos con 26.000. O sea, un Gobierno que de forma negligente juega con las cifras de fallecidos, es un Gobierno que roza la criminalidad. Con lo cual, no creo que sea un partido que pueda venir a dar lecciones de empleo a esta comisión, en nuestra opinión. Sobre todo cuando el señor Rubiño, antes yo le pido disculpas, ¿verdad?, por haber tenido esa exaltación anterior que nos ha regañado el señor presidente con toda la razón. Y yo le pido disculpas, pero se me hace muy difícil argumentar el relato si usted me está hablando por debajo. Se me hace tremendamente complicado. Señora consejera, imagínese poner encima de la mesa la posibilidad de que haya esclavitud en el campo. Bien, evidentemente no hay ningún hecho fundamentado, no hay ningún hecho objetivo. Si lo hubiera, bueno, si lo hubiera, lo suyo, lo lógico, entiendo, si este grupo encontrase esa situación, lo llevaría a los tribunales de forma inmediata.
de forma inmediata. Pero la pregunta del millón es, esos trabajadores que se ven representados y defendidos por los sindicatos, ¿qué han hecho los sindicatos? ¿Por qué permiten los sindicatos ese supuesto que Adelante Andalucía por encima de la mesa? Entonces, disculpe, pero yo que no estoy hablando con usted, estoy hablando con la consejera. Entonces, yo entiendo que ustedes son más de avivar, o sea, el comportamiento como Ada Colau, que quería cerrar Nissan, ahí lo tiene, ya ha cerrado. Objetivo conseguido. Ha cerrado la Nissan en Barcelona. Objetivo conseguido. Ustedes son más de saquear supermercados, bien, nosotros no, nosotros somos más del respeto y de la libertad, del respeto a la libertad. Y por último, señora consejera, quiero poner en valor nuestra utilidad a su consejería y a esta comisión. Nosotros hasta el momento lo único que hemos hecho ha sido ser útiles y defender un modelo que entendemos debe de seguir una senda totalmente distinta a la que venía sucediéndose en esta tierra. La colaboración público-privada lo pusimos encima de la mesa, lo firmamos y usted ha cumplido. Con lo cual, muy meritorio, y va a ser un dinero que verdaderamente va a terminar en beneficio del empleo, no como se sucedía antiguamente, que se venía distribuyendo en beneficio o de algunos sindicatos o del propio partido. Dicho esto, señora consejera, debería hacer una reflexión de qué haría usted con 680 millones de euros. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, relativa a cambio del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales como consecuencia del COVID-19. Para ello tiene la palabra el señor Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, los trabajadores del SEPE tienen miedo de acudir a su puesto de trabajo. Y eso, si los trabajadores del SEPE tienen miedo de acudir a trabajar, pues podemos hacernos una idea del colapso que hay en el SEPE. Y eso es una realidad. Y tienen miedo por la inseguridad. Y eso es una realidad. Eso es una verdad. Como también lo es que usted es la titular de una consejería que se podría considerar el centro neurálgico de la corrupción en Andalucía. Esa es otra verdad. 680 millones de euros que le vendrían perfectamente ahora, por seguir un orden cronológico. 680 millones de euros, imagínese lo que usted podría hacer su consejería para el empleo en Andalucía. Imagínese lo que podría hacer si no se hubiesen perdido 1.300 millones de euros de la conferencia sectorial que no envió a Andalucía por no ejecutarse el gasto para políticas activas de empleo. Tiene usted ahora mismo, con el Plan Director de Ordenación de Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, el cual recoge los acuerdos presupuestarios que llegó con nuestra formación, pues probablemente sea uno de los planes más disruptivos en cuanto a políticas se refiere. Y ese programa se diseñó para, y lo voy a leer textualmente, para ofrecer soluciones útiles a las demandas de las personas y las empresas en Andalucía, que incremente la empleabilidad de las personas y la productividad del tejido empresarial, para aumentar la riqueza y nivel de renta, con un pleno uso y aprovechamiento de todos los recursos disponibles, junto con una evaluación permanente de la planificación sectorial que se desarrolla a posteriori bajo estos criterios marcados. Ese plan recoge que las políticas activas de empleo ya no se van a realizar, no se van a financiar con subvenciones directas, con subvenciones nominativas, recoge que se van a realizar, se van a llevar a cabo a través de la colaboración público-privada, mediante licitación. Con lo cual, por lo menos, usted, lo voy a entrecomillar muy grande, si por su cabeza pasase cometer algún hecho que no vaya acorde con la ley, por lo pronto ya lo tiene difícil. Usted misma se ha puesto esa barrera, lo cual nos congratula y mucho. Como consecuencia de esta pandemia, el mercado de trabajo, que ya en Andalucía, que ya de por sí históricamente está muy mermado, pues ahora el impacto que ha tenido es infinitamente mayor.
Con lo cual, esto entendemos desde nuestra formación, desde Vox, que va a tener que reestructurar en parte, quizá, este plan. Por eso le pregunto, ¿cuáles son los cambios que va a realizar esta consejería en el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales y qué medidas va a tomar esta consejería para amortiguar una caída histórica del empleo en Andalucía? Pasamos a la siguiente pregunta, también del mismo grupo, de Vox Andalucía, del señor Alonso, relativa a cambios en la estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo como consecuencia del COVID-19. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, como consecuencia de esta pandemia, la forma de trabajo ha cambiado y se abren nuevos escenarios preventivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, nosotros entendemos que el papel del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales deberá o estará siendo de consideración, ya que entre sus fines tiene promover la investigación científica en materia de prevención de riesgos laborales, la transferencia del conocimiento al tejido productivo andaluz y la sensibilidad social en cultura preventiva. Eso es lo que nosotros entendemos que el Instituto estará haciendo una labor encomiable, dada la necesidad. Bien. Si nos vamos a la página web del Instituto, desde el 12 de mayo, le digo desde el 12 de mayo, no sé desde cuándo estará. Yo empecé a verlo del 12 de mayo. Del 12 de mayo a las 20:22 los contenidos de la web se encuentran en parada técnica. La última vez que lo he visto ha sido el 28 de mayo, hoy a las 11:39. Sigue en parada técnica. Entendemos que un instituto que tiene como fin lo que le acabo de citar, pues debería de tener una implicación, salvo que usted ahora en la respuesta me indique lo contrario, debería de tener una implicación un poco más activa. Viendo la cuenta general de 2018, este instituto tiene un pendiente de cobro de 22,5 millones de euros, lo cual, según indica la propia liquidación, dice que no existen saldos pendientes de cobro frente a la Junta de Andalucía, con lo cual no sabemos quién se los debe, quién le debe al instituto 22,5 millones de euros. Le invito a que lo pregunte. Y por centrarme, atendiendo a este nuevo escenario y en la estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo, pues entendemos que deberá adaptarse y recoger estos movimientos preventivos para el nuevo escenario y los nuevos puestos de trabajo y el nuevo modelo de trabajo. Le hago la siguiente pregunta, señora consejera. Dos preguntas. ¿Cuáles son los cambios que va a realizar la consejería en esa estrategia? ¿Y cuáles son las aportaciones que ha realizado el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales para afrontar la nueva situación provocada por el COVID-19?